Estamos. Entonces estábamos hablando de que la educación informal es un proceso que se supone que dura toda la vida, que proviene tanto de la influencia educativa de la vida diaria como del entorno físico, que no es una educación organizada como la que nosotros estamos haciendo ahora a través de normas, órdenes, sistemas y todo, sino que en el fondo es más espontánea porque es parte de la socialización que recibimos, entonces la hace la mamá en la casa, la hace el amigo, la amiga, la hace las personas que conocemos. Es una educación, es informal, pues no está dentro de la formalidad de los procesos educativos. Se recibe con las relaciones de amistad. Ahora uno de los educadores informales más importantes yo creo que son las redes sociales, ¿no? Ahí se está en el fondo transfiriendo un montón de conocimiento, bueno y malo, digamos, o sea, de todo se transfiere en esta educación informal, porque en la educación informal tampoco hay que así como folclorizarle, pensar que es todo lo bueno, sí, también somos educados en otro tipo de práctica a través de estos otros medios también. No tiene reglas, sí, no es institucional, eso tal vez son como sus características. Los elementos que la componen, bueno, es una persona en este caso que es el animador o la animadora, la facilitadora de la acción, una acción que es el elemento dinámico de cambio y de transformación, que es en el fondo lo que queremos hacer, y un destinatario, que en este caso es la comunidad. Responde entonces a una acción específica que es facilitada por una animadora que va a incidir en un grupo para obtener un proceso, una transformación, y por lo tanto tiene que tener una intención. O sea, yo tengo que tener la intención de transformar algo, y tengo que pensar en esa intención. De alguna manera también hago una planificación, no es que sea tan espontánea, así que yo como facilitadora o animadora sociocultural me hago también una planificación de objetivos, de elementos que quiero transformar en esa comunidad, o lo que quiero poner en discusión, lo que quiero poner en reflexión por esa comunidad. Inclusive, por ejemplo, la devolución del diagnóstico a la comunidad, para que la comunidad se mire, se vea, se analice, reflexione, es una acción y una intervención del modelo de animación sociocultural. Hay ahí una posibilidad de generar procesos de reflexión a propósito de las propias experiencias de la comunidad, a propósito de la propia vida de la comunidad, mostrándosela, ¿me entiendes? Eso ya es una intervención. Los agentes de este modelo de animación sociocultural, bueno, pueden ser los profes, los pedagogos, los trabajadores sociales, los gestores culturales, los militantes de organizaciones, también pueden ser los agrónomos que trabajan en los territorios, también pueden ser médicas que trabajan en los sistemas de salud, enfermeras. Este es un modelo que puede ser desarrollado por una infinidad de agentes comunitarios de alguna manera. Bueno, la evolución que ha tenido en América Latina surge de alguna manera en los años 50, 60, a través de, en el fondo yo diría que Pablo Freire y otros monitores, digamos, otros profesores, otros también políticos, también gente activista, que en esos años hacían intervenciones con organizaciones de base, van generando, digamos, este modelo. Orlando Fassborda en Colombia, por ejemplo, Freire en Brasil, aquí mismo en Chile hay trabajadoras sociales que se incorporan a este proceso, no sé, la Lucía Sepúlveda, que alguna vez fue dirigente del Colegio de Trabajadores Sociales, por ejemplo, trabajadoras sociales que fueron también activistas y que trabajaron mucho en los temas de los derechos de las personas en ese tiempo, entonces se articulan en torno a este enfoque para irlo de alguna manera desarrollando. Mucha gente de la educación popular, de los colectivos de izquierda, también tiene ahí algunos elementos ideológicos también. En la década, bueno, después viene la dictadura, ¿cierto? Esa etapa más negra de nuestra historia, pero en la década de los 80
se desvalorizó, en ese tiempo, digamos, se desvaloriza, bueno, pues producto, digamos, del avance del neoliberalismo, también como modelo de la individualidad, de haber perdido como contacto con lo comunitario, con las redes comunitarias, de alguna manera este enfoque, esta forma, este modelo de trabajo se va desvalorizando, como que es dejado de lado, es como desechado, digamos, de alguna manera. También hay una profundización a propósito del planteamiento de desarrollo neoliberal que las agencias de la cooperación internacional van imponiendo a través de los fondos que se traspasan por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, imponen, digamos, más bien una lógica de planificación estratégica que más que estos tipos de modelos. O sea, los análisis FODA, los análisis, el plan, digamos, con sus acciones y su marco lógico, eso se me había olvidado, su marco lógico, digamos, este plan, digamos que era como el llenar los casilleros, ¿no? Que el marco nos está diciendo los objetivos, las acciones, los verificadores, los indicadores, entonces teníamos todo ahí enmarcado, y no porque nos gustara tanto, digo yo, sino también porque era una cierta imposición de la agencia cooperadora que traspasaba la plata, ya sea a la institución o a la ONG o a donde nosotros estuviéramos trabajando. Entonces se va imponiendo una forma de alguna manera de planificar. Pero de alguna manera ese marco lógico se empieza a quedar chico cuando empiezan a emerger otras cuestiones de derechos en las sociedades, porque ya el marco no nos da como para meter cuestiones que son como así bien, el marco lógico es un elemento que es bien así como concretito, como material, como súper eficiente, diría yo, para trabajar cuestiones de índole bastante productivo, qué vamos a poner, cuánto vamos a sacar, los indicadores y todo, pero que en realidad para trabajar cuestiones que son más socioeducativas, más culturales, más de transformación social, de resocialización y todo, nos queda como chico, porque el marco lógico es bien cuadradito. Inclusive nosotros, yo creo que hubo una época en que nos devanábamos los sesos para armar indicadores y para mostrar verificadores y para que en realidad nos creyeran que lo que estábamos haciendo en labor de socialización o de educativa o de transformación social, cupieran en ese marco, ¿me entiendes? Porque no eran tan fáciles de poner tampoco. Entonces, a propósito de todo eso y a propósito también de las transformaciones sociopolíticas de nuestro territorio, se ha ido revalorizando la experiencia local, el saber local, como una forma también de conocimiento. Y entonces, de alguna manera, este enfoque nos permite tres ámbitos de actuación. Uno, a nivel cultural, porque de alguna manera hay una interrelación entre la cultura y la educación. La cultura, los procesos culturales, el desarrollo de la cultura, genera de alguna manera expresiones de oportunidad, genera espacios de oportunidad. Ahí toma fuerza todo lo que es la expresión artística, la expresión y la creación de las artes, de la diversidad cultural de nuestros territorios. Y eso es muy, si ustedes quieren, muy pertinente en territorios multiculturales como lo son los latinoamericanos, como somos nosotros, porque si ustedes piensan, nosotros estamos en un continente donde habemos distintos grupos, con distintas procedencias, por decirlo de alguna manera. Hay personas, no sé, están las naciones originarias, ancestrales de nuestros territorios, los distintos pueblos originarios que pueblan América, pero también vinieron otros de otros continentes, los africanos que fueron esclavizados, que fueron secuestrados, esclavizados aquí pero que también trajeron consigo su propia cultura, sus propios bailes, sus propios ritmos, sus propias dinámicas, sus propias formas de ver el mundo, y que eso se establecieron, al establecerse en sus comunidades, volvían a replicarlo, ¿me entienden? Después llegaron colonos europeos que vinieron a poblar estos territorios a propósito de que el Estado abrió fronteras para la colonización y esos procesos. Y entonces, si ustedes van viendo, esta es una mezcla cultural
impresionantes somos nosotros en América Latina, que esa es probablemente una de nuestras mayores fortalezas, las diferencias, esas diferencias que tenemos que no tienen por qué traducirse en desigualdades. El problema es que se traducen en desigualdades, pero esas diferencias son una riqueza para nosotras, ¿me entiendes? Para todas nosotros, para todos los que habitamos esta América Latina. Y si uno la mira, o sea, mira, tú ves, no sé, desde los bailes de caja que hacen los afroamericanos hasta, no sé, la cumbia colombiana, ¿entiendes? O sea, en la pura música, tú ves una variedad de ritmos, de sonidos, de instrumentos, que son, en eso yo diría que somos grandiosos en latinoamericanos, somos grandiosos en los aspectos culturales, ¿me entiendes? Incluso si uno lo ve, y yo lo digo en la música, pero si tú lo ves en las artes, si tú lo ves, incluso en la religión, nosotros tenemos distintas culturas que tienen distintas espiritualidades, ¿me entiendes? Lo de la espiritualidad lo vivencié de modo muy cercano en Brasil. Por ejemplo, el axé, el orixá, la conjunción de la negritud con la espiritualidad, ¿me entiendes? Que creó sus propios símbolos, sus propias formas sus propios ritos. Es muy lindo en Brasil cuando uno ve, por ejemplo, ahí en el nordeste, de repente tú vas por una playa y hay unas mujeres haciendo unos ritos no sé, pues en Salvador de Bahía, por ejemplo, están las mujeres negras con sus túnicas blancas, con los pañuelos que les cubren la cabeza, bailándole al mar en el fondo y ofrendándole flores, no sé, cosas al mar, porque ahí está el espíritu del orichá de cada una de ellas, que en el fondo el hablarle a África, el hablarle a sus antepasados, el tratar de conectarse con su tierra, ¿me entiendes? Es una cosa preciosa, porque uno dice, mira, estamos en el 2021 y eso es muy habitual que uno lo vea, es muy habitual, y la gente no lo hace para ganar lucas, son grupos de religiosos, espirituales, que se juntan a hacer sus ritualidades, digamos, y que uno tiene que mirarlos con mucho respeto, además. Porque es la forma en que la gente se conecta con quien es su conexión identitaria. Entonces, esas son de alguna manera las formas culturales que el modelo nos propicia la oportunidad de ver. En lo social, bueno, enfatiza el desarrollo social, comunitario, la igualdad, la calidad de vida, la concienciación, la transformación social. Este modelo lo que de alguna manera pone en cuestionamiento es la conciencia, el tener conciencia. Nosotros no podemos pensar que vamos a hacer animación sociocultural si no nos vemos y tenemos conciencia de quiénes somos y de dónde estamos. O sea, la enajenación, digamos, se me olvidó el concepto ahora ya. La enajenación, la posibilidad de no mirarte, la alienación, así como esto de salirse del mundo y solamente ser un sujeto que va, trabaja y hace todas las cosas que tiene que hacer en el día, después se acuesta y al otro día hace lo mismo. Esa alienación que no la alineación, la alienación, como el concepto marxista que hace que un sujeto se robotice más o menos y que haga todos los días lo mismo y que no tenga conciencia de sí ni para sí. Eso es una de las cosas que este modelo de alguna manera nos posibilita cuestionar a través de la educación, a través del diálogo, a través de la generación de distintas, digamos, lugares de formación integral, que buscan la autonomía, la conciencia crítica, la participación en la vida social. Y ahí encontramos las escuelas de adultos, las universidades populares, los centros de enseñanza, la formación ocupacional, los equipamientos de ocio, ludoteca, un montón de espacios, digamos. Y mira, cuando uno mira, por ejemplo, uno puede decir, sí, pero estas son cuestiones lejanas, no son cuestiones tan lejanas. Tú sabes que en la comuna de Recoleta ha planteado una universidad popular, donde hay muchos profes, busquen Universidad Popular de Recoleta, la van a encontrar en la red. Incluso hacen clases gratuitas, en las cuales
hasta yo he hecho cursos en la Universidad de Recoleta, que son, en el fondo, así como la Chile hace educación virtual a distancia, gratis, la Universidad de Recoleta también está haciendo. Están en este rato, hace un mes atrás, estaban haciendo unos cursos de feminismo gratuitos, estaban haciendo cursos de constitución, participación, elaboración de una nueva constitución, lo que son las asambleas constituyentes. Entonces, son espacios que se empiezan a armar para generar procesos educativos alternativos, no que sean pagados. Hay muchos profes de Santiago, muchas profes de regiones, hacen clases de manera gratuita a un montón de estudiantes, por el solo hecho de traspasar algunos conocimientos. Bueno, aquí tenemos los ámbitos de la animación cultural y algunas claves, digamos, que pretenden, a través de las distintas modalidades, estas que estamos hablando, cultural, social o educativa, que pretenden incidir, y qué actividades, digamos, o con qué grupo, con qué personas se pueden establecer algún nivel de actuación. Eso lo voy a dejar ahí, pero no lo voy a leer. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo estudien. Uy, me pasé. Los fines de la animación sociocultural, bueno, hemos hablado, la educación para la liberación, la educación para la participación en la democracia cultural, la educación para la innovación y la transformación, la educación para la identidad cultural, para saber quién soy, de dónde vengo, para la identidad colectiva de la propia comunidad, digamos. ¿Por qué somos comunidad? ¿Por qué nosotros estamos juntos colectivamente resolviendo algunos problemas? ¿Qué es lo que queremos transformar, digamos? Y en el fondo una educación para el desarrollo autónomo integrado de los sujetos, de las personas que integran esa colectividad. Entonces decía Freire que esta es una educación para la liberación, porque promueve que las personas marginadas tomen conciencia de sí y dirijan su propia transformación, estimula la reflexión y el cambio, la lucha por la emancipación. Esta es una... Y tal vez por eso alguna vez ha sido como un modelo renegado, un modelo obviado, porque es un modelo socioeducativo y sociopolítico. O sea, de alguna manera estimula la emancipación. Imagínense que el nombre del libro de Freire es Pedagogía para los oprimidos, para los oprimidos. ¿Me entiendes? No era para los liberados, era para los que estaban oprimidos, para que de alguna manera avanzaran hacia su liberación, hacia su emancipación. Entonces, trata de que de alguna manera se creen o surjan o resurjan o se revaloricen las culturas que son alternativas y que de alguna manera esas culturas también sirvan o se dispongan para colaborar en la solución de los problemas y las necesidades de las personas. ¿Sandra, quería decir algo? ¿Termina? Sí. Sí, dale nomás, ahora ya pasó. No, recalcar eso. A mí me gusta este modelo porque uno cruza lo que es la educación para adultos en ese periodo en que Frey también lo empezó a desarrollar por lo mismo, porque las personas adultas los niveles de educación ahí eran muy bajos, entonces se empezó a establecer este modelo como una alternativa educativa, no solo en lo formal, sino también dentro de la propia comunidad. Y se empieza a desarrollar todo lo que es la línea de educación adulto y el modelo y la metodología del aprender haciendo, que como mostraba Lucia antes, claro, en ciertos periodos, porque igual hay que relacionar que los modelos tienen que ver con un momento histórico en el que nosotros estamos viviendo y también con un modelo de desarrollo. Y desde ahí se van planteando estos modelos. Entonces, al momento de elegir un modelo con el que uno tiene que trabajar, tiene que también establecerse en ese contexto, pues en qué momento histórico estamos y en qué modelo de desarrollo estamos imbuidos, digamos. Y por eso es que ahora resurge de nuevo el modelo. Y ahí, si ustedes veían el rol del trabajador social en ese periodo antes de los 80, los 70, era el mejor visto en esta línea, eran quienes desarrollaban lo que era el modelo sociocultural, porque manejábamos las técnicas, las dinámicas, y era nuestro espacio de confort y de reconocimiento del trabajador social. Cuando llegamos a los 80 y los 90 perdimos ese espacio. Pero ahora, como mostraba Lucia ahí en la historia del proceso, volvemos a retomar eso porque cuando empezó este modelo neoliberal
de globalización principalmente, que tuvo que ver también con la incorporación de las tecnologías y esta capacidad de mirar al mundo en un minuto todos conectados, más ahora, la globalización también llevó a esto de subsumir también a las identidades territoriales, a los pueblos indígenas, a otros grupos, a tratar de hacerlos iguales a todos y a generar una idea de sociedad virtual y de sociedad mundial que era anexada a un modelo, al modelo europeo, al modelo estadounidense, pero el resto el resto de las culturas quedaron relegadas o denegadas de alguna manera en ese proceso. Y de ahí aparece de nuevo esta pugna entre este modelo de desarrollo globalizado y esta idea de los pueblos indígenas, de las identidades territoriales, de también decir, no, nosotros también somos parte de esto, somos un modelo de esto, desarrollamos otras iniciativas, y vuelve a resurgir un poco también el trabajo social en esta línea de volver a ser animadores socioculturales. Ahora, ese concepto es un concepto bien integral, pero también uno tiene que tener muchas habilidades para ser un animador sociocultural, y sin duda también otros procesos que tienen que ser vivir en la comunidad, conocerla, tener una mayor cantidad de tiempo junto con ellas, porque ahí cruzan un montón de otras alternativas que nosotros no tenemos, porque nosotros cuando vamos a ejecutar un proyecto o vamos a ejecutar una acción específica. Ahora, los que tienen más suerte de estar harto tiempo trabajando, no sé, pues en una municipalidad, ya conocen a la gente, conocen su cultura y son capaces de volver a retroalimentarse a través de estos procesos. Aquí uno tiene que tener cuidado en el rol en que se ubica, porque a veces cambiamos solo los nombres de los modelos, pero la forma en la que trabajamos es la misma. Entonces, sobre todo, como les digo, a mí me encanta este modelo, pero tiene muchas restricciones en términos de los procesos en los que estamos viviendo ahora, los que vivíamos desde el 2000 en adelante, y que también creo que no tenemos todas las herramientas necesarias para trabajarlos ahora como trabajadores sociales, ¿ya? O como animadores socioculturales. Sí, en nuestro rol de profesionales, sí, pero en nuestro rol de animadores socioculturales, no. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta cuando traten de decidir los modelos que van a utilizar en su plan de intervención, porque varios eligen porque les gusta, porque el tema de la educación de adultos, porque el tema de aprender haciendo, pero son muchos otros más elementos los que hay que considerar aquí que solo el generar una planificación que tenga que ver con algo puntual como es el tema cultural. ¿Ya? Eso. Sí, bacán. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, cuando uno miró el proceso que sucedió en octubre, sabes que en algún sentido creo que ahí resurgió desde las comunidades locales procesos de participación que fueron súper activas. Yo recojo lo que tú dices y me parece que si bien nosotros no tenemos todos los elementos, presiento que estamos en un momento histórico donde puede haber mucha posibilidad de articular cosas con otros y otras. Yo lo digo producto de que aquí donde yo vivo nosotros armamos un cabildo, y un cabildo en el cual participaron más o menos en forma estable como por 3 o 4 meses, yo diría que hasta febrero, claro, hasta febrero de este año, personas de varias edades, diferentes, porque somos los vecinos, en el fondo, las vecinas. Y sabes que se estaba dando un proceso súper rico, en donde, claro, no había un animador sociocultural, pero hay una comunidad que de alguna manera confluye con distintas habilidades a generar un proceso similar. Yo no diría que igual a lo que se vivió en la década de los 70 o que vivió Freire en su momento, pero sí, fíjate, hay unos profes aquí que bueno, son mis vecinos, por el Francisco, no sé, y otra gente así como mayor incluso que nosotros, más grande que nosotros, que donde se fue generando un proceso, fíjate, de fortalecimiento comunitario y de concienciación de la propia comunidad, que finalmente hasta logramos invitar gente externa, ¿me entiendes? O sea, no sé, pues abogadas, vinieron a hablar una chica que trabaja en la UFRO, que es constitucionalista, vino acá a hacer una charla, ¿me entiendes? Y la hicimos no sé, en la casa de uno de los vecinos que tiene como un garage grande ahí que la usa de leñera, pero ahí mismo que nos sentamos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes qué? Yo no creo que los modelos se puedan aplicar siempre como dice la pata de la letra, ¿me entiendes?
pero hay elementos del modelo que a nosotros nos sirven. Y a mí, yo creo que cuando uno mira el modelo así como con ciertos valores que a uno le interesa promover, y mira ciertos procesos que uno quisiera activar, yo creo que hay que ponerlos igual en juego en la planificación, porque de alguna manera uno puede mirar lo que tiene en la comunidad, pensando que uno no es de la comunidad, pero que sí en la comunidad hay elementos, digamos, o personas que pueden participar de ese proceso. Entonces ahí hay que hacer yo diría que hay que tener ojo también. Pues hay que, por ejemplo, yo no sé, pero yo cuando pienso en Boyeco, por ejemplo, y pienso en la experiencia que nosotros tuvimos ahí seguimos teniendo, porque seguimos yendo a ese lugar. Yo no voy tanto, producto de que cuando me fui a Brasil como que me desligué un poco de las propuestas, estamos generando propuestas ahora, voy a seguir yendo, pero por ejemplo hay compañeras ahí que estaban de modo permanente, que no viven ahí, no son de la comunidad, pero viven en otra comunidad, tienen experiencia también. Y ahí hay dos o tres mujeres, por ejemplo, no sé, la Angélica Castrileo, la Teresa Boroa, la chica que vive allá, la Marcia, que no me acuerdo su apellido ahora, pero esas tres mujeres, que jamás ellas se llaman animadoras socioculturales, o sea, si yo les voy a decir así, capaz que me echen para afuera, ¿me entiendes o no? Pero cuando yo veo su acción, su intervención en la comunidad, yo diría que ellas son parte de un proceso de animación sociocultural, ¿me entiendes? Porque ellas cumplen con casi la mayoría de estos elementos, ¿me entiendes? Y los que ellas no tienen, así como elementos propios para hacer la animación, como el ejercicio propio, la técnica, el instrumento, lo que tú me digas, ellas se lo buscan y lo articulan, ¿me entiendes o no? Articulan el proceso, no sé, con las redes que tienen, con la propia universidad, con el observatorio, con el Andrés Cuyul, ¿me entiendes? Van buscando, hasta que generan un proceso. Y yo escucho que o sea, tienen en el fondo no así la teoría, porque no es una cuestión teórica, en el fondo lo que nosotros No, estamos por eso, haciendo es ordenando, pero tienen el sentido comunitario, ¿cachai? Y eso para mí es lo importante. ahí está la diferencia, lo que Esa es tú la dices. diferencia. Este modelo propugna ese sentido, de que el Exacto. animador sociocultural cumple el rol que la luz se plantea en esas mujeres, que no necesariamente tenían que ser profesionales ni que desarrollaran una temática. Ellos lo que hacen es animar a su comunidad, pero ahí tienen un tiempo, Motivan, tienen un trabajo, tienen motivan. una conciencia y tienen un respeto también de parte de su propia comunidad para hacer ese proceso. Y lo que dice la Luz y lo que nosotros hacemos cuando vamos es que suplimos lo que a ella les falta para desarrollar ese proceso, pero no nos convertimos solo para suplir esa parte en un animador sociocultural. ¿Ya? Entonces, en donde ustedes tienen que tener cuidado al momento de hacer esa diferenciación. La Luz establece claramente ahí la diferencia entre un profesional o técnico que va a desarrollar una función técnica para apoyar a ese animador sociocultural que está dentro de la comunidad y que es el que finalmente anima. No nosotros, ahí nosotros solo vamos a aportar al proceso que ellos realizan. O sea, felices nosotros si encontramos, como dice la Lucy, personas dentro de la comunidad y para eso nosotros tenemos que tener claro el modelo. Nosotros no vamos a ser quizás el animador sociocultural, pero si encontramos unos ahí, lo que nosotros hacemos es trabajar con él y propiciar el trabajo con él. Y por eso nuestra planificación no va a aparecer nuestro nombre ahí completo, sino que va a aparecer seguramente el nombre de él o de ella, y nosotros asesorando o acompañando ese proceso. Ahora, lo que la Lucy plantea ahí, claro, los modelos en sí no son estructurados, ni uno dice, claro, a veces pueden ir mezclando. Incluso el año pasado me acuerdo que varios alumnos después al final mezclaron dos modelos, el sociocultural principalmente, el cruzaron y el IAP, porque, claro, hacían la diferencia entre el animador que estaba ahí y en lo que ellos hacían técnicamente, que era investigar el proceso y fueron cruzando. O sea, eso es espectacular, porque ustedes mismos se dan cuenta dónde va el espacio de cada uno. Entonces ahí también es donde ustedes tienen que tener cuidado en eso de que el análisis, en el diagnóstico, tiene que detectar estos procesos, tiene que detectar quiénes animan a la comunidad, quiénes son parte de eso, y si no, como dice la Luz y lo que contaba de su experiencia ahora. Claro, en este proceso, cuando hay crisis, siempre surgen estos procesos de organización comunitaria de manera natural. Cuando no hay crisis, cada uno vive por su lado. Cuando empezamos con las crisis, los conflictos, ahí nos vamos aglutinando y nos vamos convirtiendo en una sociedad un poco más unida y más cohesionada.
Pero ahí también hay que tener cuidado, es que ver si eso cumple solo un rol ahora actual por este proceso, o vamos a ser capaces después de seguir Y trabajando como sostenerlo. comunidad y unidos y organizando cosas a futuro, teniendo una visión conjunta, como dice la Lucy, y apareciendo líderes o liderazgos que permitan que se produzca y que no solo sea por el periodo en el que estamos, ¿ya? Si alguien tiene una historia común, una visión, a mí me cuesta mucho más verlo en lo urbano, siempre me ha costado verlo, ¿ya? Por un tema de la forma en que operan las comunidades en los sectores urbanos. Entonces, porque lo que los une de repente es la Junta de Vecinos, pero la Junta de Vecinos es una organización, y una organización que cambia, que cambian líderes, pero no hay, por ejemplo, una vida comunitaria, la gente no se toma las plazas aquí, se perdió hace años esto de compartir en conjunto, de hacer actividades conjuntas, de revisar el trabajo en términos de cómo desarrollamos nuestro espacio en común. La Lucy más difícil todavía porque vive en un edificio, y hay 4 edificios, hay 4 moles ahí que tienen que vincularse. ¿Y cómo se vinculan? ¿Dónde está el espacio ahí de trabajo conjunto? Entonces, eso son lo que nosotros tenemos que ver al momento de definir un modelo. Ahora, los modelos, como les digo, tienen una estructura, tienen una forma, pero podemos ir adecuándolos y podemos irlos adaptando, y ahí también nosotros tenemos que considerar nuestras habilidades, porque no necesariamente las habilidades de un animador sociocultural nos da la universidad, pero hay muchos alumnos que tienen esa habilidad por sí solas. ¿Por qué? Porque, no sé, han sido parte de una comunidad, son artistas, trabajan en los temas culturales, han vivido en una comunidad y conocen el proceso. Entonces, ahí uno también tiene que ir jugando, no solo con las herramientas técnicas que uno tiene, sino que con las capacidades personales que uno tiene para desarrollar estos temas, para trabajar estos temas. Por ejemplo, nosotros nunca le hemos preguntado a los alumnos si saben tocar guitarra, o si saben bailar, si son de un grupo folclórico. Y esos elementos en trabajos comunitarios son a veces, pero re importantes. El hecho de que alguien sepa tocar guitarra y se arme una fiesta y se pongan a tocar guitarra, entraron al tiro a la comunidad. Están, pero dados para el éxito. Pero eso nosotros no se los preguntamos, no le hacemos una encuesta de sus habilidades personales para desarrollar estos procesos. Entonces, ustedes mismos tienen que darse cuenta también qué ustedes ponen en esto, qué habilidades que a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen, y que uno dice, sí pueden servir a esto, si pueden aportar a este proceso. ¿Ya? Eso. Sí, pues aporta. Yo he trabajado con un par de estudiantes que, por ejemplo, el Esteban Sáez, que es cantautor, él hizo práctica con nosotros en el observatorio 2 años. Y él, uno de los elementos que utilizaba era el canto, era la posibilidad de armar espacios de mostrar su arte en el fondo. Con la Natalia Castillo Sudá, que era actora, actriz de teatro, ¿me entiendes? Ella hacía actividades de teatro del oprimido también, ¿me entiendes? Las chicas que hablan mapudungún, por ejemplo, exacto. Que tampoco nunca les hemos preguntado si hablan mapudungún o no, y eso es un Pueden valor enseñar, enorme pues. al momento de trabajar. O Claro. las chicas, por ejemplo, que hicieron contigo los de titirigénero, ¿se llama? Claro, cambia. ¿Ya? Pues hay una enorme habilidad para trabajar que no todos la tenemos, y que para trabajar temas de género con títeres, pero espectacular, pues ¿a quién se lo hubiese ocurrido? Claro. Y además genera toda una transformación. Bueno, Exacto. eso es lo que busca un modelo como este, pues. Eso es lo que de alguna manera busca generar. Pero la cuestión es que cada uno, yo ayer parece que les decía esto, pues, nosotros vamos un rato a la comunidad nomás, porque nosotros somos externos a la comunidad, no vivimos en la comunidad, pero sí se supone que nosotros tenemos la capacidad, o estamos generando la capacidad, para reconocer en la comunidad quiénes son estos animadores, pues. Y cómo nosotros entonces, y ahí nuestro rol de facilitador es el rol que tiene que primar. O sea, cómo yo facilito el proceso, cómo me doy cuenta que esta persona es animador sociocultural, ¿me entiendes? ¿Cómo facilito el proceso? Y no se trata de quedarme yo con él una planificación, una carta Gani. Se trata de que yo, de alguna manera, establezca un diálogo y promueva ciertas acciones, porque ese es nuestro rol ahí, la promoción, ¿me entiendes? La conversación, el diálogo,
pero para eso yo tengo que tener estos elementos que me permiten a mí caracterizar el modelo, saber que el modelo educativo es para la transformación social, que busca generar ciertas acciones temporales que de alguna manera van a incidir en la comunidad, o que promueve que los individuos y su experiencia y sus valores de alguna manera se pongan en diálogo con la solidaridad, con la tolerancia, con el sentido crítico. Esto que la profe Sandra ayer conversaba, esto de una señora que en el fondo no fue a una actividad producto de que sintió que otra persona estaba enojada con ella, le caía mal o no sé qué, ¿me entiendes? Esas son las cosas que nosotros tenemos que poner ahí en diálogo en una comunidad, porque son las cuestiones que entraban, las que no se dicen, las que se ocultan, las que están afuera, pero que de alguna manera discriminan, excluyen, marginan, ¿me entiendes? ¿Cómo yo las pongo lúdicamente en discusión? ¿Me entiendes? Lo que hacíamos con Titi de Género era eso, era en el fondo aportar discusión acerca de la violencia intrafamiliar a través de títeres con los niños y las niñas en la escuela. Invitábamos a los papás y a las mamás, ¿me entiendes? En escuelas rurales a conversar acerca del cuento que contábamos, que era una historia que se nos ocurrió, porque unos niños nos contaron una historia una vez, y nosotros en el observatorio armamos títeres, y después los estudiantes fueron generando un proceso de, en el fondo, llevar los títeres a la escuela, ¿me entiendes? Y a propósito de eso se invitaba a la familia, y a propósito de eso la profesora tenía la oportunidad de hablar de la violencia contra las mujeres y todo. Y ahí se arma toda, en el fondo, se ponen en debate las creencias, se ponen en debate las actitudes, por ejemplo, lo que hacía la gente a propósito de eso, empezaba a contar los EPEU, de la cultura mapuche, en donde en realidad se habla del che, del valor del respeto, de otro tipo de valores culturales que en realidad ahora no se conversa mucho. Me acuerdo que en reuniones de esas de repente escuchábamos como las señoras mayores decían que ahora los niños y las jóvenes andaban más preocupados del celular que de escucharlas a ellas, ¿me entiendes? Que eso hacía... Bueno, pero esas son cuestiones así como súper concretas que tú vas, en el fondo, esa investigación, acción participativa, porque estoy escuchando de la gente sus problemáticas, sus necesidades, sus requerimientos. En el fondo estoy escuchando que la tecnología, por un lado la ayuda porque la comunica, pero por otro lado también en el fondo desarticula su propia identidad cultural, el respeto hacia los mayores. Ahora dice, uno trata de decirle algo, y esto lo decía la señora María Melillana ahí en Molleco, ahora uno trata de decirle algo a una niña y ella va y consulta en su celular a ver si lo que yo le estoy diciendo está bien. Y la señora les decía, y yo le estoy diciendo algo que me enseñaron a mí, me lo enseñó mi mamá, me enseñó mi abuela, esto es ancestral. El celular tiene más voz que la voz de ella. Y eso en la cultura mapuche, en donde hay una mirada hacia la persona mayor de sabia y todo, eso es un conflicto en el fondo, es un problema, ¿me entiendes? Entonces, ahí uno va conociendo el entramado de alguna manera comunitario, va conociendo esa diversidad cultural, las distintas maneras de ver en el fondo de enfocar la vida. Ahora, claro que sí, y yo concuerdo en eso con la profesora Sandra, este es un modelo que necesita la generación de confianza y el tiempo necesario para estar en la comunidad. Por eso es que el animador sociocultural es de la comunidad, nosotros facilitamos esos procesos, pero en general, este es un modelo que se fundamenta en las personas de la comunidad. Nosotros somos agentes externos y siempre tenemos que... Nosotros vamos, les decía yo ayer, 2 o 3 horas a una comunidad una vez al mes, aunque vayamos una vez a la semana. No somos de ahí, no vivimos ahí, no conocemos las relaciones. Lo que sí, de alguna manera establecemos diálogo con los agentes claves, con aquellas personas que de alguna manera nos dicen, nos traspasan, o generamos estos otros procesos a través de nuestra facilitación que permiten el diálogo comunitario. Yo diría que las cuestiones, las artes, no sé, un huerto comunitario, la posibilidad de tejer
comunitariamente con las mujeres, el recuperar a veces un ñimín, una greca mapuche, una manta, el proceso de hilar la lana, esos procesos en donde yo me junto con las personas a conversar y a hilar, son procesos generadores de toda esta posibilidad de diálogo. Y a mí, yo lo digo por experiencia, porque así trabajé en transferencia tecnológica durante muchos años, me sirvieron como para poder de alguna manera generar los procesos de confianza con las mujeres, que me contaran las cosas y que a propósito de lo que me contaban, yo pudiera articular algunas acciones para transformar eso, para tratar de transformar eso, sobre todo la violencia, porque en lugares así como cuando uno empieza a aprender telar, o empieza a hacer tejido, empieza a, no sé, o está haciendo ese tipo de aprendizaje, o en un huerto, las mujeres hablan cosas. Y hablan cosas que tienen que ver con su vida, con lo que pasa en la casa, con la violencia, con cuestiones cotidianas. Y bueno, ahí es donde entonces una tiene que empezar a poner eso en debate. Pero también tiene que hacerlo en el ritmo de la propia comunidad, al nivel de la propia comunidad. O sea, yo no puedo ir a donde una señora mapuche que tiene problemas de violencia intrafamiliar y decirle, no señor, usted se tiene que ir de la casa, se tiene que separar, tiene que sacar todas sus cosas, tiene que llevar a su hijo a un hogar, se tiene que ir al centro de la mujer. Porque eso no resulta así, ¿me entiendes? Tengo que generar primero un proceso de concienciación, ella tiene que tener muchos elementos a la mano como para tomar decisiones que son en el fondo tan drásticas como que significa que sale de la comunidad que la acogió, de una red de relaciones que a veces la sostiene, ¿me entiendes? Y que probablemente ella cuando mira no la va a dejar, ¿me entiendes? Entonces, por eso comprender los procesos culturales en los cuales estoy yo y la comunidad en la cual estoy y cuáles son esos lazos de parentesco y cómo eso influye en la vida de las personas es vital. Porque eso me permite a mí educar para la identidad colectiva. Si no, yo voy con la norma de la política pública, que no sirve en todas las ocasiones. Y yo no estoy diciendo que las mujeres se tengan que quedar calladas frente a la violencia, pero tengo que mirar en el entramado sociocultural de una comunidad mapuche cuáles son dentro de la comunidad las personas claves para que sostengan a esa mujer, ¿me entiendes? Para que colaboren con esa mujer. Y muchas veces es su cuñada, porque la hermana de su marido, en un lazo, en una relación de parentesco, tiene autoridad sobre su marido. Si no está la madre del marido. Es esa mujer, su cuñada, quien a veces le dice al marido, ¿me entiendes?, que no puede golpear a la señora. Los hermanos, mis hermanos, dentro de una comunidad mapuche, tienen ascendencia sobre mi marido como para decir ciertas cosas, como para poner ciertas normas. Y eso es en el fondo esos actores son controles sociales. A mí me conviene más en una comunidad mapuche ir donde mi cuñada o donde mi hermano que a Carabinero, porque Carabinero me va a decir, ¿está segura que le pegó, señora? Como me han contado en algunas comunidades mapuches, mujeres que le han ido a contar a sus hermanos han ido, le han sacado la mugre al susodicho y nunca más la golpeó. Claro, uno dice, bueno, pero y esto lo escuchaba una vez con unos profes de aquí de la UFRO, porque fue una historia que una mujer contó en una comunidad. Y un profe hombre, porque también tiene que ver con la alianza masculina, igual, en las cuestiones de género. Y un profe hombre dijo, pero ¿y eso no es violencia sobre violencia? Sí, pero tiene un sentido de justicia comunitaria. ¿Me entiendes? Justicia comunitaria que nosotros no vemos de repente en la justicia citadina de la ciudad en la que nosotros conocemos. Porque a veces al hombre no lo meten ni preso, ¿me entiendes? Sino que lo vuelven a mandar a la casa. Y a una le dice, ¿está segura que la pegaron? Entonces, hay hartas cosas que uno tiene que mirar cuando mira aquí, pero desgraciadamente no las podemos hablar todas, ¿me entiendes? Porque son muchas, pero probablemente, como dice la profesora Sandra, la experiencia les va a ir dando estas posibilidades. La idea es que ahora ustedes deben, de alguna manera, tratar de conocer este modelo para
para desde la propia experiencia que ustedes van a tener ahora en su práctica, una práctica que va a ser también restringida, y yo les pongo ese elemento ahí porque no va a ser la práctica que quisiéramos, no, en ningún caso, pero de alguna manera para que pongamos atención en que en algún momento podemos desplegar estas habilidades, digamos. Bueno, yo me voy a saltar algunas porque está el concepto de cultura. Quiero ir a una porque ya se nos hizo súper tarde, pero hay como 3 enfoques que tienen relación con este modelo de trabajo social, que, bueno, han sido, digamos, de alguna manera trabajados más allá, o no, que se articulan de alguna manera, podríamos decir, con el enfoque de animación sociocultural y que tienen que ver con la cultura y la educación, digamos, con de alguna manera la relación que hay entre cultura y educación. Y ahí hay algunos teóricos, digamos, que nos entregan algunos conceptos que nos permiten mirar esta relación. Durkheim y Malinowski, digamos, desde la antropología y la sociología. Linton, también desde la antropología, y Keller o Neller desde, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, pero desde un enfoque más realista, pero también más desde la psicoeducación, por decirlo de alguna manera. Entonces, Durkheim dice que la cultura, Durkheim y Malinowski nos han enseñado que la cultura determina a los individuos, o sea, mis aspectos culturales de alguna manera, mis representaciones, ejercen fuerza coercitiva sobre mí, o sea, lo que me enseñaron, o sea, lo que me enseñaron es lo que, ¿me entiende? Es lo que me determina. Y de alguna manera ahí el proceso educativo tiene como un rol adaptativo, de alguna manera. El proceso educativo permite la transferencia, ¿cierto? La transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones, o sea, de estos determinantes culturales. A través de la educación, esta informal que sucede en la familia, es como una mujer mapuche aprende a ser una mujer mapuche, de lo que ve de su mamá, de lo que ve de su tía, de lo que ve de la hermana de su papá, ¿me entiendes? Ahí es como va aprendiendo, porque hay una relación entre la cultura y la educación. Hay un enfoque más conceptualista que el que trabaja Linton, que dice que la cultura está formada por abstracciones. Claro, la cultura es una cuestión, cuando yo pregunto, ¿qué es lo que es la cultura mapuche, por ejemplo? La cultura mapuche es la ruca, la cultura mapuche es el telar, la cultura mapuche es una serie de abstracciones, de significados, que la gente le da a ciertas cosas, que le da al cielo, a la tierra, al agua, al sol, al planeta, que le da a la espiritualidad. Es un sistema de significados que de alguna manera se traducen en cómo las personas son, ¿cierto? Cómo las personas miran el mundo, cómo las personas se paran en el mundo. Y la educación en este tipo de enfoque más conceptualista, digamos, de alguna manera, la educación busca un proceso que relativiza las opciones y los aprendizajes, o sea, de alguna manera hace como procesos, si ustedes quieren, como de interculturalidad, porque en el fondo pone en diálogo las diferentes concepciones culturales que hay en los territorios, en las comunidades, incluso pensando en que nosotras también tenemos una cultura que nos determina. Cuando nosotros vamos a trabajar como facilitadora a cualquier comunidad, digamos, de alguna manera, también vamos con una mochila, y vamos con una mochila cultural, religiosa, valórica, vamos con un sistema de significados que no tienen ninguna relación a veces, o poca relación, o una relación diferente con las comunidades que nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha capacidad de conocimiento para discriminar qué cuestiones son positivas de hacer y cuáles no, ¿me entiendes? Mira, hay un par de textos que ustedes pudieran mirar en algún rato. Hay un caso y que tienen que ver con violencia también, con violencia no solo, o sea, con violencia hacia las mujeres, pero no solo de género, a ver, no solo la establecía por la ley de violencia intrafamiliar o la ley de violencia contra las mujeres, que es la violencia que se da al interior de la casa, sino que la estructural. Hay
yo les voy a dejar ahí una lectura. Hay una de la Karina Vidasecas que se llama Mujeres blancas tratando de salvar a mujeres color café. Mírenlo, porque habla de un proceso que en nuestra cultura occidental nosotros lo calificamos como un delito, pero que en una comunidad quichua, aquí en Argentina, que es una comunidad que también es de un pueblo originario, se observa como otra cosa. Se observa como un modo de relación. Y ahí lo que se pone en juego son los valores que uno tiene. Y un proceso que le sucedió a una chica en el norte, que es una mujer que perdió a su hijo en un pastoreo y que murió, la pastora, el caso de la pastora, no me acuerdo exactamente el nombre de la mujer ahora, que sucedió como en el año 2010, puede ser, que es un tema de derechos humanos, además, fue un caso de derechos humanos porque en el fondo toda la institucionalidad se volcó en contra de ella por la mala madre. Y lo que hay ahí son elementos culturales que de alguna manera ella terminó siendo una desadaptada, porque en el fondo una desadaptada para el sistema legal chileno, ¿me entiendes? Pero ella era una persona totalmente adaptada a su cultura, porque hacía lo que su cultura le decía que tenía que hacer y actuaba de ese modo. Entonces, la cuestión es que ahí la función, en esos enfoques que en el fondo se contraponen muchas veces, que son formas de ver el mundo que chocan porque nosotros realmente no tenemos no hemos logrado avanzar hacia una educación intercultural que permita de alguna manera la comprensión de los procesos de la otra cultura. Ahí la función de la educación es capacitar a los individuos para transformar la cultura en relación a las necesidades de la sociedad, pero también para que la sociedad comprenda las otras culturas, ¿me entiendes? Y podamos hacer diálogos interculturales. Si no avanzamos hacia los diálogos interculturales, hacia la comprensión de otros saberes, hacia la comprensión de otras formas de mirar la vida, siempre nos vamos a estar de alguna manera pegando canillazos, porque en el fondo gran parte del conflicto que tenemos ahora es producto de eso también. Y hablamos de que tenemos salud intercultural y procesos de interculturalidad aquí, pero la salud intercultural es la salud de los mapuches versus la salud del modelo hegemónico del hospital, ¿me entiendes? Entonces, los del hospital cuando no saben qué hacer, o lo de la salud occidental, por decirlo, no del hospital, de la salud occidental, cuando ya no sabe qué hacer con la persona mapuche, lo transfiere a la salud intercultural, pero nunca, y esto lo digo porque además lo hemos investigado nosotros en el observatorio, nunca hay un traspaso de personas desde la salud intercultural hacia el hospital, ¿me entiendes? O sea, ahí hay una relación que igual es de subordinación y de dominación, entonces hay que mirar ojo digo yo, porque siempre en la salud intercultural, igual las personas que son blancas, profesionales, médicos y hegemónicos, siempre van a generar procesos de dominación. Estamos tan acostumbrados que no los vemos. Bueno, la fase del modelo. Una primera fase, que es la fase de alguna manera en la cual ustedes están, que es la fase de iniciación, cuando yo me meto, cuando me inicio en la comunidad, cuando empiezo un trabajo más así como más pensado, digamos, aunque sea externo, vuelvo al conocimiento del medio, a la identificación de los agentes, a la determinación de las necesidades, a la comprensión de quiénes son los agentes socioculturales. Si no estoy en ese proceso de conocimiento, voy a perderme. La fase de desarrollo, que es orientar hacia las posibilidades que sugiere la comunidad, qué es lo que podemos hacer, respetando su autonomía, sus decisiones, sus propias opciones, sus propios intereses. Y una fase de evaluación que favorece la necesidad y la aplicación, aportando a la información recogida. O sea, vuelvo de alguna manera, ¿me entiendes? Aunque sea informal y todo, vuelvo a las fases que estábamos conversando los otros modelos, que es conocer para diagnosticar, conocer para comprender, conocer para saber dónde estoy. Una fase que de alguna manera esta la llama de desarrollo y que aunque es más amplia, aunque no tiene, digamos, de alguna manera una estructura de planificación, sí me permite de alguna manera generar ciertos procesos de visualización de qué es lo que quiero hacer, y una fase de evaluación que me permite mirar para atrás y decir, a ver,
hemos avanzado, no hemos avanzado, algo hicimos, no hicimos nada, pudimos, nos quedamos en el camino, porque todo eso tiene que ver con la evaluación. La evaluación no tiene que ver con la nota, porque eso también es otra cosa que hay que aclararlo. El que en la nota no tiene que ver con que yo haya logrado todo el plan que me puse como meta durante la práctica. Esas son dos cosas distintas. Uno puede a lo mejor lograr re poco en la práctica de los objetivos que se puso, pero a lo mejor puede tener un 7 en la calificación que tiene, porque resulta que la nota no va asociada al producto de la práctica, o sea, no, va asociada en el fondo al producto de sus objetivos. La nota va asociada a la comprensión del modelo que usted está aplicando. Y la comprensión del modelo que usted está aplicando significa que usted va a poder mirar profesionalmente, como un agente, como un trabajador social comunitario, el proceso que usted está tratando de realizar y evaluarlo. Evaluarlo no en el sentido de decir, profesora, sabe que yo no logré hacer el objetivo, sino ¿por qué no lo logró? Usted tiene que lograr entender por qué después de una intervención usted no logró realizar lo que se había planteado. Y eso significa tener claridad de dónde está usted, de su diagnóstico, de su proceso de planificación, de quiénes son los actores de su comunidad, de qué tipo de relaciones hay, de cuáles son los contextos sociopolíticos, de qué tipo de articulaciones hice yo, y así, una serie de otras cuestiones que me permiten a mí mirar y decir, por aquí no iba la cosa en realidad, era por este otro lado. Cuando usted es capaz de decir ese proceso, o sea, cuando usted es capaz de hacer esa evaluación, decimos, claro, pues en realidad él tiene elementos, ella tiene elementos para desarrollar un proceso comunitario, aunque ahora no lo logró, pero sabe por qué. Sabe por qué. Y eso es lo importante. Yo lo dejaría hasta aquí. Sí, ¿Sí? Dale, no, antes que igual reforzar eso de que principalmente no es que justifiquen bien el modelo en sí, porque eso lo pueden hacer de manera teórica, sino que definir principalmente en dónde se paran ustedes frente a ese modelo. Esa es la selección, desde donde yo me paro para analizarlo, para implementarlo y para trabajarlo. El modelo, toman un documento, lo llenan y lo explicitan, eso es en teoría, pero de donde yo me puedo ver cómo ese modelo funciona, esa es la diferencia que uno hace al momento de analizar los procesos con los cuales interviene. Ahora, igual reforzando lo que decía la Lucy del tema de la unión sociocultural, siempre, como nos han enseñado a disgregar la realidad y a colocarla en diferentes apartamentos como para trabajar, claro, en estricto rigor, la última etapa, y a veces nosotros empezamos por los pies en vez de por la cabeza, y empezamos a definir la actividad que vamos a hacer y de ahí desarrollamos hacia arriba. Para algunos es más fácil, ¿ya? Porque la actividad es una cosa puntual. Sí, puede ser, sí, depende de la expertise de cada uno, pero también tienen que mirar el proceso integral para al final llegar a decir, ya, esta pequeña actividad que estoy haciendo, en qué interviene, en qué apoya, en qué cambia, en qué mejora la vida y la calidad de vida de las personas con las que yo estoy trabajando. Ahora hay un concepto nuevo que no es hace mucho que se trabaja y que también no tampoco en Chile ni siquiera se menciona, más a lo mejor en los ámbitos culturales, Ministerio de la Cultura, que son las memorias bioculturales, que es un poco lo que planteaba la Lucy al final, que tiene que ver con esta relación de territorio con cultura. Y también eso explica algunas demandas que tienen principalmente los pueblos indígenas respecto a su territorio. Y este concepto de memorias bioculturales lo que pasa es que nuestros genes traen en su memoria el espacio y el territorio donde nosotros vivimos, o vivían nuestra familia, nuestros padres, nuestros bisabuelos, y eso va quedando también enlazado en nuestra memoria. Por lo tanto, también aprendemos a vivir en un espacio y un territorio que no es intervenir al territorio como tal, sino que condiciona nuestras formas de actuar, nuestras formas de operar. La gente de India no es lo mismo, aquí incluso en la misma región, la gente de la costa no es tan igual como la gente de la cordillera, porque tienen un territorio distinto y su memoria, sus genes están habituados a otro tipo de vida, a otra forma de vida. Incluso en el uso del lenguaje del mapudungún cambia de un territorio a otro.
Ya no es lo mismo la forma en que habla el nache, el pehuenche, el huenteche. También hay palabras que son iguales, pero que se pronuncian de manera distinta. Sí. Entonces, igual al momento de trabajar un modelo, también tenemos que considerar eso, tenemos que considerar el territorio en que están las personas, cómo funciona ese territorio, los climas, los procesos de conexión, todo eso. Cuando hemos sacado nosotros algunos alumnos en la clase de ¿cuál? En esta era que nos sacamos a pasear, hacíamos giras, no me acuerdo, en Aresta. Claro, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado y yo lo llevé aquí cerquita, a Cholchol, donde la señora Magdalena Huiriquea, una ruca, que es cerquita, son 40 minutos estamos allá donde la señora. Entonces cuando salíamos, obvio que todos van conversando en el bus hasta llegar allá, porque cuando llegamos allá, ahí según ellos, ahí empieza la relación y empieza el diagnóstico, cuando sale la señora Magdalena y comienza a hablar con ellos. Pero nadie se fijó en el camino en el que fuimos, nadie se fijó cómo cambiaba el paisaje, nadie se fijó que estábamos llenos de forestales, nadie se fijó en el deterioro ambiental que había ahí. Bajamos a la MUNI, les mostré la plaza, que es una plaza distinta, que tiene un enfoque, digamos, de la cosmovisión mapuche. Ahí la fuimos a mirar, porque si no hubiese sido una plaza nomás, pues pasa la plaza. Pero uno como buen trabajador social tiene que aprender a mirar desde ya, desde que sale de la casa a ir a ver a una persona, tiene que ir mirando el territorio, tiene que ir mirando los espacios, la conectividad, la forma, el traslado incluso. Me acuerdo cuando Sí, nosotros la empezamos micro, a lo que trabajar. hablan las personas. Exacto, ¿No? cuando Es nos íbamos bien en la micro, interesante. nosotros íbamos a Alvarino, nos fuimos a vivir a una comunidad como buena trabajadora social, salimos miércoles y a vivir a una comunidad, a hacer nuestra primera pega. Felices, pues. El salir de Temuco hasta allá, que ahora en vehículos son 20 minutos, nosotros echábamos 3 horas. Si es que con cueva llegábamos allá porque la micro a mitad de camino que había que empujarla, que había que bajar la vieja, había que subir las cosas. Y ahí en todo ese traslado, nosotros conocimos a toda la comunidad, conocíamos a todo el mundo y conversamos con todo el mundo. Entonces, esas cosas uno Amiga, tiene la que señora aprender. que después íbamos Claro. a invitarla a las Entonces reuniones. tienes que aprender también a mirar más allá de lo puntual, de lo que hay ahí. Sino que aprender a mirar el espacio y el territorio, porque eso marca la vida de las personas. Eso marca la forma en que nosotros vamos a ir a trabajar, el día en que vamos a hacer la reunión. No podemos hacer reunión los días lunes, miércoles, ni ese día es la única movilización que hay para venir al pueblo y las señoras van a ir para allá, no se van a quedar en nuestra reunión. En la junta de vecinos hay que hacer la reunión en lo urbano el día sábado o el día domingo, porque es el día en que está la gente en la comunidad. Entonces, o hay que hacerla después de las 7 de la tarde, porque ahí llega el marido o la hija y se puede quedar alguien ahí. Entonces, eso es un tema que tienen que aprender, tienen que abrir su nivel de mirada respecto a lo que pasa en los territorios, respecto a lo que influye en la cultura. Si no, nos vamos a quedar con un diagnóstico muy cejado, porque lo que hacen es ir al grupo, aplicar una entrevista, hablar con el dirigente, aplicar una encuesta, y ya con eso creen que tienen un diagnóstico bien hecho. Esa es una milésima parte de la capacidad que tienen que desarrollar de observar para hacer un buen diagnóstico. No solo de mirar, sino que de observar lo que pasa en el espacio en el que ustedes intervienen. Y además eso es súper entretenido porque uno va poniendo en relación lo que aprende así teóricamente, pero lo va poniendo en relación con la práctica. Yo digo esto de la micro porque en la micro uno ¿Sí? piensen ustedes que en una micro de 3 horas donde la gente se va 3 horas a su casa, yo iba a Purén, la otra vez les contaba, me demoraba, no sé, 4 horas para allá, 4 horas para acá, era como ir a Santiago más o menos, y a Purén, aquí en la región. Pero resulta que uno ahí va escuchando conversaciones, va escuchando, ahí se hacen intercambios comerciales, se hacen arriba de la micro. La micro ayuda a la productividad de las personas, se hacen trafficking, se hacen un montón de cosas que Hacen nosotros si no somos parejas. capaces, hacen pareja, claro, pololeo, Pololeo, de todo, matrimonio. ¿me entiendes? Entonces, si nosotros no somos capaces de observar eso, estamos perdidos, porque nos estamos perdiendo una parte de la interacción social de la comunidad, que es súper importante. Uno ahí en la micro, a veces a mí me ha pasado eso un par de veces, que yo en la micro he conocido o he visto, digamos, he observado in situ a los líderes comunitarios, ¿me entiendes? Que después me lo han presentado además. Este fulano de tal, sí, he dicho yo, sí, venía en la micro con usted ahí en el bus, sí, ¡ay, qué buena! ¿Qué sé yo?
ya te vi, ya sé quién eres, cómo te despliegas, lo que hablas, que te movías de un lado para otro, ibas a hablar con la señora, no sé, te sentaste al lado de la chiquilla, no sé, todo lo vi. No me lo va a contar, ¿entiendes? Ni me di cuenta. Claro que si yo me voy durmiendo en el viaje, no va a haber nada, po. Voy a descansar, pero no va a haber nada. ¿Ven? Sí, bueno, ahí son las, pero esas son habilidades que después uno va desarrollando. Bueno, yo no sé, lo dejamos hasta aquí por ahora. Ujú, ¿Sí? sí. Yo les dejé, bueno, les voy a mandar, te voy a mandar, Jimé, los PPT ahora, los que usé, porque yo igual los mejoré un poco porque estaba medio repetido, ¿sí? Faltaron 2 o 3 cositas del que vimos ahora, pero son cosas que ya habíamos dicho, por eso me las salté, digamos, pero lo pueden revisar ustedes para que quede arriba. Te voy a mandar los de hoy, o sea, los de hoy y de ayer. Unas lecturas también, Jimé, que para que vayan a la carpeta, digamos, de complementaria. Y yo dejé también un video, hay un link de un video para esta semana, para que lo puedan ver. Sí. Ese link de video es de una comunidad española, es de una comunidad urbana española, donde hay un trabajo de años de unas mujeres ahí que son facilitadoras interculturales, porque ellas en el fondo se fueron a vivir a la comunidad, en el fondo, en el barrio donde ellas vivían, armaron comunidad. Una cuestión que tiene sus críticas también es, si ustedes la buscan en internet, búsquenla y van a encontrar una comunidad que dicen que es hippie, bueno, es gente grande, ¿eh? No es gente joven, sino que es gente más grande, digamos, que se busca articular en el entramado societal y son profesionales que han hecho su vida en relación a eso. Entonces, mírenlo, porque hay hartos elementos que estas mujeres hablan ahí que tienen que ver con la forma de interacción, comunicación, visiones, todo esto que estamos hablando, culturas, qué sé yo, que las ponen en juego en la conversación que hacen del proyecto que ellas tienen. Así que es bien interesante que lo puedan mirar porque les va a entregar otros elementos. Además, elementos que tienen que ver con la cotidianidad de todos los días ahora, digamos, no son elementos del pasado, son cuestiones que pasan ahora. Así que eso, como para colaborar. No sé, Sandrita, si te doy la palabra. Sí, no, estamos listos. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere consultar algo respecto a su práctica o sus dudas del modelo de intervención o del plan, se puede quedar y el resto nos vemos el otro miércoles. El otro miércoles, ya. ¿Sí? Ha sido un gusto trabajar con ustedes hoy día en la mañana. Pueden seguir durmiendo.